Melchor Sánchez Mendiola, Coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM, médico egresado y especialista en pediatría de la Escuela Médico Militar de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Ciudad de México. Fellow en Investigación Clínica en el Centro de Investigación Clínica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Estados Unidos. Maestro en Educación en Profesiones de la Salud por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Doctor en Ciencias, Educación en Ciencias de la Salud por la UNAM. Responsable de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud en posgrado de la UNAM. Editor de las revistas Investigación en Educación Médica de la UNAM, Digital Universitaria de la UNAM y asociado de Advances in Health Sciences Education, Springer. Miembro de Academia Nacional de Medicina de México, Academia Americana de Pediatría, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Society of Directors of Research in Medical Education, National Board of Medical Examiners, entre otras. Conferencista en más de 500 actividades de educación continua en México y en el extranjero, en los temas de educación médica, evaluación educativa, medicina basada en evidencias, pediatría, informática biomédica y toma de decisiones clínicas. Autor y coautor de 90 artículos en revistas nacionales e internacionales, 47 capítulos de libros, autor-editor de 8 libros y tutor de 37 tesis de licenciatura, especialidad y maestría. Bienvenido, Melchor Sánchez Mendiola. Hola, muy buenos días. Sí siente el golpe de adrenalina de... Ahora sí sé lo que sienten las estrellas de rock. Aunque no me pusieron humo ni confeti, pero bueno. Bueno, agradezco muchísimo a Salvador Alba y a Pepe Escamilla la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Y como ven el título de la plática, vamos a preguntarnos si tiene ropa el emperador de la innovación educativa. Yo no soy un innovatólogo, pero bueno, como dice la diapositiva, creo que soy sincero, espero sonar convincente, y el asunto de tener doctor antes de su nombre siempre es bueno en las presentaciones académicas. Una de las cosas que más tendemos a olvidar en todo este enorme movimiento de la innovación es la cuestión de la filosofía. Y una de las mejores maneras de aprender filosofía es a través de chistes. Entonces, en una reunión de profesores de la universidad, aparece un ángel y le dice al jefe de departamento de filosofía: te otorgaré la bendición que tú desees de las siguientes 3, sabiduría, belleza o $10 millones. Inmediatamente el profesor eligió sabiduría. Después de un relámpago, el profesor se ve transformado y se queda sentado ahí, sin moverse, mirando fijamente a la mesa. Y uno de sus colegas se le acerca y dice: ¿qué te pasa? Di algo. Y con gran sabiduría dice: debí haber tomado el dinero. Es interesante, por decirlo menos, y espero que la presentación, que es totalmente no lineal a pesar de estar hecha en PowerPoint, les transmita cierto mensaje. También una de las cosas, como acaban de ver, es que tendemos a ser excesivamente formales y serios en educación superior, y como dice ahí la caricatura de Charlie Brown, es muy importante que nos divirtamos y que la pasemos bien. Entonces, primero, una anécdota. Sé que es incómodo y a la gente le cae muy gordo que uno ponga fotos de sí mismo en un ataque de egomanía narcisista. Lo hago por 2 razones. Una, porque para mostrarles el Colegio de Medicina de la Universidad de Illinois en Chicago, donde llevé a cabo la maestría, que fue completamente a distancia. Y la otra, porque en algún momento de mi vida juré que nunca me iba a tomar una selfie, pero estás entre 2 alternativas: o comprarte uno de estos palos para la selfie, o pedirle a un total desconocido con el riesgo de que salga corriendo con tu celular que lleva toda tu vida adentro. Entonces caí en la tentación de tomar la selfie. Resulta que la maestría fue totalmente en línea. En esa época yo tenía un intenso trabajo en medicina clínica y mi única opción para poder estudiar educación era la opción en línea. Entonces
Trabajé un semestre con colaboradores de todo el mundo y en verano tuvimos una sesión presencial cara a cara para conocernos. Y cuando lo estábamos presentando me dice una de mis compañeras, Melchor, I thought you were a woman. Melchor, yo pensé que tú eras una mujer. Y ya se imaginarán la respuesta mexicana de que, ¿qué pasó? O sea, fue extraño por decirlo menos. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque tu nombre tiene un tinte femenino y tu apellido de Sánchez-Mendiola, el cual usamos para no perder el apellido materno en Estados Unidos, también sonaba femenino. Pero me dice, lo que más hiciste como mujer es que escribes como mujer. Y yo no supe si tomarlo como un cumplido o no. Ya después que elaboraron y que me dijeron, bueno, es que tus postings, lo que subes en el aula asincrónica, está muy bien escrito, cuidas mucho la ortografía, la forma de cómo está escrito, son extensos tus postings. Entonces ya, bueno, no me sentí tan mal. Esto se los comento porque esto fue en el año 2001, no, era prácticamente comunicación por texto y esto da un enorme énfasis en lo que llaman los psicólogos el sesgo implícito, cómo nuestra actitud ante las personas depende muchísimas veces de lo que percibimos de ellas al verlas, ¿no? Entonces uno de los maestros lo que hizo para que ya no hubiera confusión de género, por lo menos en cuanto al fenotipo, puso fotos de todos nosotros en el aula, y ahí pueden ver, hace varios kilos, sin canas, por ahí está un servidor, y están todos los colegas de Suiza, Líbano, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, etc. Una de las cosas que más me gusta de la educación en línea es, como dijo Linda Harrison de Canadá, en línea conoces las mentes de los estudiantes, no nada más sus rostros. Y ahora les pido que reflexionen sobre un caso. Ustedes son responsables de implementar las tecnologías para la educación en una universidad en la que el lema es, aquí somos muy científicos. ¿Suena familiar? Los estudiantes se quejan de que algunos profesores los obligan a apagar sus teléfonos celulares en clase. ¿Qué hacen? El apagar el celular, ahorita estoy seguro que a pesar de que se les dijo que pongan sus celulares y de una vez aprovecho, pongan sus celulares en silencio o en modo vibración, el apagarlo implica una sensación de desconexión que raya en lo patológico, ¿no? Y como dice la pareja en la cita, deberías apagar tu celular durante la cita, especialmente si tu celular es más cool y smart o listo que tú, ¿no? El problema con la vida, y específicamente en educación, es que no hay una sola respuesta, sino que hay muchísimas respuestas y no hay una respuesta única. Y venimos a los congresos para buscar soluciones lineales. A veces pedimos el dogma, aunque decimos que no nos gusta, para todas nuestras cuestiones educativas. Es el panorama de la plática. Hablaré un poco de algunos aspectos de qué es esto de innovación educativa, algo de innovación y tecnología, algunos ejemplos y terminaré con unas reflexiones. La primera es que innovación es una palabra ya polisémica, es muchas cosas para muchas gentes, como ejemplifica la historia de los elefantes, del elefante y los ciegos, que cada quien, dependiendo de lo que le toca, percibe el concepto. Y esta frase de este autor español me gusta mucho porque el uso indiscriminado de un término no sería grave si las palabras no fueran un instrumento para analizar la realidad, pero lo son. Sus significados indican senderos abiertos en las cosas que las hacen transferibles. Muchos lingüistas y sociólogos hablan de lo que le llaman términos Dios, God terms, palabras que se convierten en cuestiones que son incuestionables, como la educación basada en competencias, liderazgo, creatividad e innovación. Entonces, una de las definiciones que más me gustan del tema, salió publicada recientemente en este excelente libro, es la habilidad de superar enfoques normativos con un margen significativo y producir nuevos valores, resultados, paradigmas
y transformaciones. Y sí requiere creatividad, aunque la creatividad es un constructo diferente, pero hay bastante traslape con el constructo de innovación, aunque no lo garantiza. Hay muchos criminales y políticos, criminales creativos que son creativos, pero yo no los veo como innovadores a pesar de que ganen elecciones. Y existen una serie de cosas que han cambiado nuestras vidas en los últimos años. Y perdón, espero que nadie se sienta ofendido que sale Kevin Spacey en la imagen, pero sí es un gran artista. En fin, nadie es perfecto. Y la cuestión de la innovación en educación nos genera bastante frustración porque, como dice la diapositiva, cuando llega el profesor con el jefe de departamento y le dice, este es realmente un enfoque innovador, y el jefe de departamento le dice, pero me temo que no podemos utilizarlo porque nunca se ha hecho. Esta cuestión de bloquear lo que uno se hace es interesante y existe una gran cantidad de literatura sobre innovación, como este excelente libro de Clayton Christensen y la Universidad Innovadora, y un concepto también fascinante que es la educación sobre innovación. Si queremos que innovación realmente forme parte de las competencias genéricas de nuestros egresados, de nuestras universidades, se requiere que reflexionemos sobre cómo enseñarla. Y no se va a enseñar con un curso 101 de innovación, sino que se debe de enseñar internalizándola en la malla curricular de cada universidad. Y aquí el currículo oculto y el currículo vivido juegan un papel fundamental. Este autor publicó en la revista de Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional la siguiente definición. Algo nuevo, pero no nada más que sea nuevo, sino que mejoren las cosas y que cambien, pero que cambien para bien. Plantea que la innovación es la selección, organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como resultado un nivel más alto con respecto a metas y objetivos previamente marcados. Esto implica tener ciertas metas y objetivos, aunque yo no soy un fan de los indicadores cuantitativos y de toda esta cuestión que ponemos cuando hacemos la planeación estratégica, donde nos obligan muchas veces nuestras administraciones a generar indicadores y métricas cuantitativas que se roban mucho o ignoran mucho de lo que hacemos los docentes en el día a día. Y los ámbitos más frecuentemente utilizados en educación educativa son los que están en la diapositiva. Hablamos mucho de innovación cuando hablamos de cambios curriculares o de cambios de planes de estudio. La utilización de nuevos materiales y tecnologías, esto es, si ustedes revisan el programa del Congreso, van a ver que la mayor parte de los trabajos van a estar en este segundo apartado. Es algo que nos fascina, que nos gusta. La aplicación de nuevos enfoques y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y la última, que es algo que ojalá exploráramos más, ¿no? El cambio de nuestras creencias y premisas. En la enseñanza de la medicina ha habido cambios importantísimos. Aquí, como pueden ver, hay puros hombres blancos, ¿no? Ya bastante maduros y excesivamente formales. No me imagino qué se sentiría traer esa cosa alrededor del cuello. Por eso, y con autorización de los organizadores del Congreso, me quité la corbata el día de hoy para impedir esta cuestión de sentirse estrangulado. Y la tecnología le ha dado un giro muy importante a esto, pero la pregunta es si esto realmente hace que los estudiantes internalicen mejor lo que aprenden de la anatomía. Y hablando de conferencias, a ver, déjenme ver acá, ahora déjenme ver acá. Las cosas cambian y tenemos a los estudiantes, veo por ahí algunas computadoras, y no sabemos qué hacer con ellas. Y quisiera utilizar un par de minutos en reflexionar sobre el aprendizaje, ¿no? Porque la innovación y su liga con el concepto de educación es una de las cosas más complicadas que hay. En la mayor parte de nuestras instituciones, incluyendo la mía, la innovación entró primero por la puerta del emprendedurismo, creando la UNAM, la Coordinación de Innovación y Desarrollo. Y ahora ya existe la Coordinación de Desarrollo Educativo, ¿no? Entonces, uno de los problemas en educación es que es una función tan natural y universal de todos nosotros que por su misma evidencia tarda tiempo en llegar a nuestra conciencia. Y traten de hablar de algo con su familia o con sus amigos a la hora del café
Y política, sexo, nutrición y educación, todo mundo sabe. Y la discusión apasionada de los conceptos académicos y técnicos se vuelve muy complicada cuando alguien vivió una experiencia educativa no satisfactoria. Pero como dijo John Dewey, educación no es preparación para la vida, sino que es la vida misma. Entonces esto hace que los que nos ponemos la cachucha de profesionales de la educación tengamos el enorme reto de convencer a las personas que independientemente de sus experiencias vivenciales educativas, hay otras cosas que requieren un análisis técnico. Y Lee Shulman, quien es una de las personas más importantes en educación superior en el último siglo, plantea que la educación no es en sí misma una disciplina, no es un campo de estudio como la física, la química, la biología, sino que es un espacio, un lugar que contiene fenómenos, eventos, problemas, personas, procesos, narrativas, que constituyen la materia prima para hacer indagaciones de muchos tipos y en la cual los diferentes actores, como todos ustedes, sociólogos, psicólogos, pedagogos, médicos, veterinarios, ingenieros, sí, ingenieros también, licenciados, veterinarios, todos traemos nuestro marco conceptual al análisis de la educación. Entonces tenemos un ingeniero, un científico, un matemático y un filósofo que van de paseo por el campo cuando ven a una oveja negra solitaria. El ingeniero dice, caray, parece que las ovejas de aquí son negras. El científico se le queda viendo con escepticismo y contesta, bueno, por lo menos algunas lo son. El matemático considera esto y le contesta, bueno, por lo menos una de ellas lo es. Entonces el filósofo voltea y les dice, bueno, por lo menos son negras de un lado. No tiene dedicatoria esa diapositiva a nadie, pude haber cambiado las profesiones, ¿no? El hecho es que no vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Ven la imagen de la pieza de ajedrez? Cada manera de ver es también una manera de no ver. Y estamos tan casados con nuestro marco epistemológico, paradigmático y ontológico que nos cuesta trabajo tender las redes interdisciplinares y transdisciplinares que requieren la educación moderna. Por eso me gusta mucho la definición sociológica de innovación, que es tremendamente relevante para países como el nuestro, porque bajo esta premisa, innovación es algo que es percibido como nuevo, no necesariamente algo que haya de repente aparecido en la faz de la Tierra y que no existía previamente, ¿eh? Que se ha percibido como nuevo por el individuo o por la unidad de adopción que puede ser el grupo social. Y yo creo que una de las grandes tareas que tenemos es aterrizar la innovación en el marco ontológico, en sus dos brazos de ontología, tanto el marco filosófico como el marco de ciencias de la información en términos de la estructura de los términos que tenemos que utilizar para referirnos a ella, y en eso estamos trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Espero el año próximo en el Congreso presentarles ya los resultados de esta investigación que estamos realizando. No podemos hablar de innovación si tecnología forma parte ya de nuestro paisaje, ¿no? Y ahí están Platón, sí, ya sé que me están corrigiendo muchos de ustedes, Platón y Aristóteles, y esta cuestión de las brechas generacionales y de las diferentes visiones de lo que es importante, es trascendental para nosotros. En nuestro país, con estos enormes retos, dolorosos retos que vivimos en el día a día en nuestra sociedad, la tecnología por sí sola no resuelve el problema. No podemos nada más darles tabletas a todos los estudiantes y esperar que mágicamente el aprendizaje se convierta en un aprendizaje significativo, y los dejo en esa manera de utilizar la tableta. No sé si algunos de ustedes recuerden en los retroproyectores y proyectores de cuerpos opacos. Y aquí está el profesor con los estudiantes y les dice, saquen sus tabletas, abran la app de Historia de México y avancen a la página sobre Miguel Hidalgo. Hacemos o podemos hacer exactamente lo mismo, y la tecnología lo único que hizo fue encarecer el costo de la educación. Y existe cada vez más literatura científica,
con cierto rigor académico que puede utilizarse para ayudarnos a utilizarlo, ¿no? Este esquema salió hace poco en el New York Times y lo pongo nada más para ejemplificar cómo las cosas en unos cuantos años cambian de manera dramática. Ustedes pueden ver cómo Apple ha tenido un ligero descenso en los últimos años en términos de los dispositivos móviles para escuelas, y ustedes pueden ver Google cómo ha subido de una manera impresionante. No estoy haciéndole propaganda a ninguna empresa, pero esto es muy dinámico y sí nos ha tocado. Mi hermano estudió en el Tecnológico de Monterrey en 1979-80 y me acuerdo que en esa época mi hermano decía es que existe una computadora que se llama la Mac y que es muy amistosa con el usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estaba muy cara, ¿no? Bueno, ya no voy a hablar de precios porque no es el tema de mi presentación. Y algo que es muy interesante es que los medios sí tienen cuestiones importantes. El New York Times salió esto hace un par de semanas. Dice, las computadoras son fabulosas, pero no durante una conferencia o reunión. Y ponen una revisión, claro, son los medios, pero como dije ayer en la conferencia de prensa, los medios tienen una responsabilidad enorme para que la comunidad sepa de qué se trata esto. Y hay una cantidad creciente de evidencia de que esto puede disminuir el aprendizaje, inclusive de las personas que no llevan la laptop o la tableta al aula. Entonces los invito pues a reflexionar sobre el tema. Y la tecnología ha ido avanzando tan rápido, mucho más rápido que la educación, la ética, la legislación, y nos pone en un conundrum, en una cuestión de complejidad conceptual. En este fascinante libro de un autor canadiense, de Michael Harris, él habla del final de la ausencia. Pronto nadie recordará la vida antes de Internet. ¿Qué significa este inevitable hecho? Para las futuras generaciones, nada muy obvio. Estarán tan inmersos en la vida en línea que las preguntas sobre el propósito básico de Internet o su significado desaparecerán. Pónganse a pensar en eso. Ahorita ya no nos podemos perder. Google Maps o la aplicación que ustedes usen los lleva y es fascinante ver la bolita azul cómo se va moviendo, ¿verdad? En el dispositivo, esté uno donde esté. Y cómo eso ha cambiado radicalmente muchas de nuestras cosas. Ya no exploramos por descubrimiento, ya no a ver, me voy a perder en esta ciudad a ver qué encuentro. Y esta parte de separar mucho la tecnología de la vivencia cotidiana es importante. Yo vivo en la Ciudad de México y mis hijos nacieron ahí hace 7 años. Tengo unos mellizos, niño y niña, y hace poco salimos a pasear fuera de la ciudad y dice mi hijo, mira, papá, un caballo. Le digo, no, es un burro. ¿Y cuál es la diferencia, no? O sea, se me hizo impresionante, yo que nací en un pueblo pequeño de nuestro país y que estuve mucho tiempo en los ranchos y en provincias, se me hace inconcebible, pero para mi hijo no le causó gran inquietud, ¿no? Y la primera frase que oigo de él cuando llego a casa, antes de te quiero mucho, papá, es, ¿me prestas tu tableta, papá? Ok, llevamos ya un buen rato. ¿Ven que existe alguna evidencia, no alguna, bastante evidencia de la brecha de atención o lapso de atención de los seres humanos? Que se nos dice que 20 minutos, ya hay cada vez más evidencia de que parece ser que es mucho menos que esta. Entonces voy a dar un giro ahorita total a la plática, ¿no? Y después regresaré. Como les dije, hay cierto método en la locura. La tercera parte más o menos de la población humana son o somos introvertidos. Y la educación tal como la llevamos a cabo tiende a no tomarlos en cuenta y a presionarlos. Y resulta, como dijo Einstein, que era un introvertido, que la monotonía y soledad del silencio, de la vida silenciosa, estimula la mente creativa. Y les dejo nada más para que la vean por un par de segundos esta lista de introvertidos que han tenido un impacto. Entonces, voy a usar 1 minuto y segundos de la presentación en pasarles un video de una película que se llama El tercer hombre, de Joseph Cotten, Orson Welles y Alida Valli, que estoy seguro que los jóvenes, es decir, nos va a pasar un video en blanco y negro, como si es el Congreso de Innovación Educativa.
Les pido paciencia, dura muy poco. Be sensible, Martins. Haven't got a sensible name, Calloway. Poder de no hablar. No me voy a meter en el pantano semántico de qué género maneja mejor las pausas y los silencios, pero también tenemos que utilizarlos en nuestras actividades educativas. Entonces, ahora utilizaré unos minutos para algunos ejemplos. Quisiera hacer énfasis en esta cuestión de que tendemos a pensar que solo lo nuevo es bueno. Y como dice ahí la diapositiva, y la educación tradicional, porque decimos educación tradicional como si fuera, decimos en México, una mentada de madre, es decir, un insulto, y no, de ninguna manera. Una de las cosas complicadas de la tremenda mercadotecnia y la innovación es que muchas de las cosas de enseñanza no son nuevas. El problema es que no todos los docentes conocemos las viejas ideas. Y hay muchas cosas que tienen un impacto tremendo en el aprendizaje que tenemos que utilizar. Como este profesor dice, tomaré un enfoque innovador este semestre para enseñar. Voy a usar libros, ¿no? Sé que por ahí andan McGraw-Hill, Pearson, Elsevier, etc. Y no me voy a recetar todas las innovaciones, existen un montón de cosas que están convirtiéndose en cambiadores de juego en este sentido. Algunas ya tienen algunos años, pero ojalá las explotáramos más. Por ejemplo, los MOOCs, la analítica del aprendizaje, yo creo que eso sí puede ser algo tremendamente importante en el contexto moderno. Y reitero, es decir, tenemos que leer algo, sí, leer algo como de todos estos libros de analítica del aprendizaje que están surgiendo. ¿Y por qué tanto alboroto con la analítica del aprendizaje? Porque parece ser que es una de las pocas maneras de romper el famoso triángulo de hierro de la educación, en el cual está el costo, la calidad y el acceso, y si tú quieres mover cualquiera de los vértices del triángulo, le pegas a los otros dos. Si quieres calidad, te cuesta. Si quieres que todos entren en la educación superior, te cuesta, pero puede bajar la calidad si no modificas el costo. Entonces parece ser que la analítica del aprendizaje tiene este potencial con sistema de alerta temprana, sistemas adaptativos de aprendizaje y visualización de datos. Y esto nos lleva a perdón, una revista que se llama Big Data, por el amor de Dios, ¿no? Y viene este fascinante artículo de cómo la formación de científicos en esta época tiene que cambiar, porque además de la formación de científicos de datos o data scientists, ahora se requiere también que los investigadores tradicionales desarrollen habilidades en el manejo de los grandes volúmenes de datos. Esto no es trivial y se requiere para que se puedan hablar los generadores de conocimiento original en nuestras instituciones con las personas que están formándose en la ciencia de los datos. Y tenemos el enorme reto ético que esto implica. No estamos acostumbrados a pedirles consentimiento informado a los estudiantes para cuestiones que después publicamos.
Y tienen también su lado oscuro. Esta mujer, utilizando el juego de palabras de armas de destrucción masiva, habla de armas de destrucción matemática, porque con estos algoritmos, que son una caja negra para los tomadores de decisiones, y están despidiendo personas, están dejando de contratar personas, están autorizando o no préstamos, créditos hipotecarios y tomando decisiones que pueden ser muy complicadas. Entonces, la inteligencia artificial y el uso de grandes volúmenes de datos son fundamentales, pero creo que también tenemos que tener en mente todos los lados de la moneda. Y aterrizando un poco en la Universidad Nacional Autónoma de México, el señor rector, cuando tomó protesta hace ya 2 años, dijo: educar es nuestra principal misión. Y agarré esa cita, ¿no? La tengo tatuada en el pecho, no se los voy a mostrar, pero que conste, lo dijo nuestra máxima autoridad. Entonces él, no pretendo que lean esto, nada más para hacer énfasis. ¿Han oído ese dicho en política que dice que proyecto o programa sin presupuesto es pura demagogia? Pues entonces le puso presupuesto, consiguió plazas, reorganizó la institución y creó una coordinación de desarrollo educativo e innovación curricular que absorbió a la Dirección de Evaluación Educativa, de tal manera de crear este yin-yang, esta interacción permanente de un área de evaluación educativa que estaba muy aislada, para combinarla en los hechos, en el mismo paraguas organizacional, con un área de desarrollo educativo e innovación curricular. Porque no hay nada más frustrante que generar datos de evaluación que no se usen en la práctica. Entonces llevamos 1 año en esta batalla continua organizacional de modificación de la conducta de las personas para que no estén separadas la evaluación de la educación, y ya platicaremos algunas estrategias en alguno de los trabajos libres. La universidad tiene también un programa que se llama PAPIME, de apoyo a proyectos para innovación y mejoramiento de la enseñanza, en la cual cada año se aprueban alrededor de 500 proyectos y que se les da a cada uno de ellos 200,000 pesos al año hasta por un periodo de 3 años para hacer proyectos de innovación educativa. Es una cantidad sustancial de dinero y estamos trabajando también para que la generación de esos productos permeen a la comunidad de docentes. También a principios de este año tuvimos un evento de innovación educativa en la universidad donde parte del cambio de paradigma fue hacerlo en entornos distintos. Lo hicimos en un área de teatro, como pueden ver ahí, y se prestó mucho a innovadores como el doctor Luis Equigua, que pueden ver ahí en la diapositiva, que son como el dolor de cabeza del infierno para todos los administradores dogmáticos y muy disciplinados, ¿no? Y también en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y por un acuerdo de los rectores de nuestras instituciones y el presidente del TEC, se creó esta red de innovación educativa 360, que ayer se presentó en uno de los paneles, y creo que ahí está la foto, ¿no? Ahí estás, Pepe, sí sales. A cada rato me preguntan, ¿y qué dice la UNAM? ¿Y qué hace la UNAM? Y yo les respondo, bueno, la UNAM y cualquier institución está formada de personas. Los que hacen las cosas son gente, son individuos, y al final del día alguien tiene que hacer las cosas. Entonces, una de las cosas fascinantes de la innovación es que puede tender puentes entre universidades porque somos más similares que diferentes en términos de nuestros grandes problemas. Esto se presentó recientemente, por cierto, el Día del Temblor en la universidad, y esperamos que sea una iniciativa que prospere a nivel nacional. Quisiera terminar con una reflexión. Esta es una de las conferencias del año pasado del Congreso mejor evaluadas. ¿Ya vieron cuántas vistas tiene? Sé que las vistas son una métrica pésima, pero nada más vean ese numerito. Y ahora vean este número. El otro video ya tiene más de 1 año, este video apenas salió en agosto. No sé qué nos diga eso de nosotros como especie, pero es interesante. Y en la toma de decisiones educativas, en la toma de decisiones profesionales, yo soy médico en formación, médico clínico, y decimos que utilizamos la mejor evidencia científica para trabajar. Pero cuando los profesionales de cualquier disciplina nos ponemos la cachucha docente,
nos metemos en el túnel del tiempo, regresamos al pasado y empezamos a ser muy conductistas, muy disciplinados, muy de asimetría de poder, de yo soy el que sé y tú eres el que no sabe, etcétera, etcétera. Ay Dios, ya se me va a acabar el tiempo, pero no me saboteen. Ya se ve. Bueno, acá se ve bien, por lo menos. Creemos que es importante que como docentes nos involucremos cada vez más en el uso de la literatura científica para nuestra toma de decisiones. Obviamente la opinión y la experiencia es fundamental, pero también la literatura científica publicada. Este es un esquema de la investigación académica en innovación, análisis por países. Y qué bueno que no se ve porque no sale en México, entonces es mejor que no se vea. Salen algunos países de Sudamérica y como siempre Estados Unidos, Canadá, Holanda, Australia se llevan la pauta. Y hay bastante literatura de esto, ahora si no nos podemos quejar, cada vez hay más revistas que tocan temas de innovación educativa y nos tenemos que poner a leer. Aquí dice que todavía me faltan 11 minutos, pero bueno. Decía Jeff Norman, un maestro de la Universidad de McMaster en Canadá, que la investigación en educación tiene un récord pobre para cambiar la práctica, ya que para muchos maestros el currículo es parte de su personalidad. No sé si han leído algo de la literatura de la identidad docente, esa identidad docente que desarrollamos simultáneamente con nuestra identidad profesional disciplinaria, seas médico, ingeniero, veterinario, psicólogo, es fascinante. Ayer hablaban de las vacas sagradas, entonces incluí esta diapositiva. A ver, levanten la mano las vacas sagradas. O digan, mu. No, las vacas sagradas no vienen a eventos educativos, entonces no están aquí. Y la cosa es que como estamos en el norte, sería las mejores carnes asadas, ¿verdad? En lugar de hamburguesas. Tal vez uno de los mensajes más importantes que quisiera transmitirles hoy es la necesidad imperiosa de cuestionar nuestras premisas. Siempre llegamos con un bagaje de premisas brutal a la mesa de discusión. Hay que cuestionarlas. Ya ven que Abraham Lincoln dijo lo que está en la diapositiva. Y hay cursos, este curso está fascinante. Chéquenlo, vean los videos de YouTube, es gratuito. Es desesperante la situación actual del planeta. Y yo creo que una de las cosas más importantes en innovación educativa es permear en los estudiantes y en los docentes el ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, el mito del nativo digital y de la generación millennial y de los multitasking, ¿no? Esto acaba de salir hace un par de meses, es una amplia revisión del tema y revisando toda la literatura científica de esto, los nativos digitales que son habilidosos en el manejo de la información no existen. Los educandos tampoco, ni los docentes, podemos hacer multitareas. Cuando cambiamos de tareas y sobrecargamos cognitivamente nuestra mente, esto impacta negativamente en el aprendizaje y de eso la evidencia es bastante contundente. Esto no sería problema si los diseños educativos no implementaran estos paradigmas, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede inclusive entorpecer el aprendizaje, como el asunto de el uso indiscriminado, no pensado, no diseñado pedagógicamente en el aula de la tecnología. Y los invito a que revisen este libro, ¿no? Es un autor de Bélgica y de Holanda, está hermosísimo el libro. Revisan una serie de conceptos como el cerebro derecho-izquierdo, que los hombres saben más matemáticas que las mujeres, que el mito del nativo digital, etcétera, etcétera, etcétera. Se los recomiendo, porque si estamos metidos en educación tendemos que aprender a ser críticos y no nada más hacerles caso a los ponentes que estamos de este lado del escenario. Ay, sí, ahí trae Pepe el cerebro derecho-izquierdo, pero bueno, ya sabes que es un mito, ¿no? ¿Cuántas patentes hay en innovación? Resulta que la OCDE ha estudiado esto. ¿Creen que haya muchas patentes? Pues la línea continua marca el número de patentes desde 1996 hasta 2010
ven que eran poco más de 100 y ha llegado a más o menos por 400 patentes al año, ¿no? Pero la línea punteada es el porcentaje de patentes de educación del total. Y eso no se ha movido, inclusive ha bajado un poco al 0.2%. Y no puse la diapositiva, pero ya Japón y Europa han rebasado a Estados Unidos el número de patentes educativas, que para algunas personas es uno de los indicadores más importantes de innovación. ¿Y cómo resolver todo esto? Una solución profunda, una solución superficial. Yo podría resolver el cubo Rubik de una manera muy sencilla, pero como decía ayer Salvador Alba, le tenemos que entrar al problema, ¿no? Porque no es nada más de te llamamos, por favor, revélate, espíritu de la innovación, que así fuera de fácil. Creo que hay un taller de esto, ¿no? Hoy. Lo que sí es importantísimo es el currículo oculto, ¿no? La cultura de las organizaciones se come la estrategia de desayuno, de lunch y de cena. Eso es inevitable. Si descuidamos la cultura de la organización, no vamos a lograr ningún cambio duradero. Y tenemos que tener clarísimo que el mayor porcentaje de la varianza explicada de la velocidad de implementación o adopción de una innovación depende de la percepción del usuario de la innovación, en términos de ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está bastante probado, entonces tenemos que cuidar mucho la percepción de la innovación porque si no, no logramos cambiar la realidad. Confrontar nuestros elefantes en la sala, toda esta cuestión del sistema educativo nacional, fragmentación institucional, burocracia, infraestructura, etcétera, y etcétera, pongan corrupción, mal uso de fondos, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Porque esta sigue siendo nuestra realidad, ¿eh? Ahorita estamos en un lugar extraordinariamente privilegiado, también el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM somos muy privilegiados, pero nuestro país, desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, hasta donde ustedes quieran en el país, hay aulas como esta, donde el concepto de Wi-Fi y de que les den un iPad para lograr el aprendizaje, pues sigue estando bastante lejano. Yo los invitaría también, acabamos de tener un desastre el 19 de septiembre que le pegó a muchas instituciones, al TEC, ya ustedes lo han vivido, y existe una red internacional para educación de emergencia que yo ignoraba que existía. Les sugiero que se registren, es gratuito, te dan un certificado y puedes entrar en grupos de discusión para qué hacer con la educación en casos de desastre, ¿no? Y tienen un manual de buenas prácticas escrito en más de una docena de idiomas que también es gratuito y lo pueden bajar de la red. Cosas como esta tenemos que ponerlas porque nunca estamos ajenos a las catástrofes. De esta no voy a hacer gran comentario, espero que se explique por sí misma. Bueno, sí lo voy a comentar porque está en inglés. Esta gráfica representa la experiencia docente de muchas de las personas que toman decisiones sobre educación. Y no voy a decir nada más porque esto está siendo grabado. Los educandos deben de tener un asiento en la mesa. ¿Cómo los extraño a los educandos cuando hablamos de educación? Porque ya ven que si no estás en la mesa, lo más probable es que estés en el menú. Y el mes pasado asistimos, representando al UNAM, al simposio educativo de Google en el Valle del Silicio, y fue fascinante la experiencia. Esta frase me gustó muchísimo. La innovación no es el trabajo de otro. La innovación no es el trabajo de otro. Ahorita que yo estoy encargado de innovación en la UNAM, cada vez que nos reunimos me empiezan a chotear los colegas. ¿Qué pasó? ¿Qué innovación traes hoy? La innovación es el rol de todos y cada uno de los que participamos en educación, porque, como dijo Emerson, lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Y se los voy a repetir, lo que hacemos, habla tan fuerte que no puedo oír lo que dicen. El modelo de rol, el currículo oculto, todo lo que ocurre en la interacción cotidiana es importantísimo. Y regresando al título de la plática. Sí, no me animé a venir encuerado aquí porque si no me hubieran dejado subir al escenario, pero sí, la innovación sí tiene ropa. Aquí están todos ustedes, este congreso lo manifiesta, pero todavía le falta más ropa. Entonces diseñemos esta ropa, tomemos en cuenta
Es un modelo muy bonito de una metasíntesis de todos los modelos educativos que hay para las competencias del siglo XXI. Y no voy a entrar en detalle más que sugerirles que lo revisen, pero vean que la innovación está puesta como una de las dimensiones en la esfera del metaconocimiento. Es importantísimo, es decir, no debe ser un plus, debe de ser algo esencial en el acto educativo. Porque como dijo el autor del Principito, si quieres construir un barco, no obligues a la gente a recoger madera ni le asignes tareas y trabajo, mejor enséñales a anhelar la infinita inmensidad del mar. Y no sé si han leído a Oliver Sacks, sé que este es mi sesgo médico, este es el hombre que escribió El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que estoy seguro que ese título ahorita, si lo publican en el año 2017, causaría ruido, pero este es su último libro antes de morir, que se llama Gratitud. Y él decía lo que está puesto en la diapositiva y de lo cual estoy convencido. Me da gusto conocer a las gentes jóvenes que tienen muchas habilidades, regalos, que son muy buenos, porque siento que el futuro está en buenas manos, porque al final del día, todos los que estamos aquí nos debemos a nuestros estudiantes y no debemos cansarnos de decirlo, ¿no? Agarremos el día. Muchísimas gracias.